Y como les hemos venido anunciando, pues ya aquí en nuestros estudios está el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, que nos acompaña y por supuesto es como siempre un enorme placer y un gran privilegio. Presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, Jorge. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Gracias. Bien, estamos terminando un año prácticamente, Sí. 2018, le quedan, ¿cuántos días? Sí, estamos 28, 3 días. 3 días. 3 días. ¿Dónde pasa el 24? Iniciamos otro. Sí. ¿Dónde pasa el 24? Iniciamos 2019. ¿Dónde pasa el 24? En mi casa, en Olancho. Siempre se van para allá, ¿va? Siempre, es una tradición. Es que hacemos actividades políticas ahí en Catacamas. En la zona, siempre en la... Por ejemplo, ahora, el 30, pasado mañana, pues tenemos una actividad en Catacamas. Aprovecho a invitarlos. En Catacamas tenemos una actividad directamente en nuestra casa, pues estamos invitando Ahí invitan a los dirigentes, a los líderes, a la gente de toda la... a un conversatorio. O sea, como tantos meses uno se tiene que alejar de solo por los medios de comunicación, entonces ahí hacemos misa de cuerpo presente. El 30. Sí, sí. El 29, que es mañana, voy a estar en Campamento Lancho. Ahí hay un pequeño conversatorio también como a las 6, 7 de la noche. También están invitados, pues ellos me invitan a mí. Y yo asisto a esto. En esa población, en esa ciudad, estaremos 29 campamentos, 30 Catacamas, 31 lo pasamos ahí en familia, en la casa. Sí. Siempre llegan algunas visitas y son bienvenidas. Y después el 2 estamos otra vez aquí en Tegucigalpa. Esta otra semana también voy a hacer un viaje a San Pedro Sula. Y estamos organizando lo que es la movilización para el 27 de enero. A un año del fraude Esos son los electoral. Comandos de insurrección que juramentó ayer en la colonia Kennedy. O sea, en alguna parte también. Esa es una respuesta de defensa. Estamos defendiéndonos frente a la agresión. Pues, o sea, hay muertos, asesinados, hay personas que están sufriendo porque perdieron sus seres queridos. Imagínense, por salir a defender la democracia y contra el fraude, perdieron sus seres queridos. Entonces creo que tiene derecho el pueblo a defenderse. No puede estar aguantando toda la vida. En ese sentido, tenemos comandos antifraude, por ejemplo, para combatir las acciones fraudulentas. Tenemos comandos morazánicos, que le llamamos, que son organizaciones que funcionan dentro de la comunidad, que son colectivos. Y ahora estamos con un proceso de defensa que se llaman comandos insurreccionales, que los permite la Constitución. Sí. Cuando se agotan, Jorge, cuando se agotan los medios de diálogo, digamos, pacíficos, en procesos en donde se busca, en su concepto, ¿no? Sí, digamos, ¿y por qué se agotan? Porque el Estado empieza a usar la fuerza bruta, la fuerza animal, la fuerza bestial en contra de quien protesta. Entonces, después de haber sufrido 2 fraudes electorales en los últimos 8 años, un golpe de Estado en los últimos 10 años, represión, muerte, saqueo, todo lo que ha sufrido este país, entonces es necesario que el pueblo inicie un proceso de organización, de defensa, para no seguir siendo ultrajados, para no seguir siendo atropellados, para no seguir siendo asesinados. Para eso se establecen entonces comandos insurreccionales que los permite la Constitución en el artículo 3, donde dice: el pueblo tiene derecho a la insurrección, que es una sublevación del pueblo frente a un Estado opresor. Mire, ya tenemos algunas participaciones. Dice la gente, por ejemplo, dígale a Mel que deje a la gente tener un feliz año nuevo. ¿Qué le dice usted? Bueno, sí, el que dice eso está de acuerdo en que sigan los fraudes, en que sigan los golpes, en que siga Pandora, en que siga el saqueo del Seguro Social, en que los militares sigan matando a la gente, en que haya represión, que nos sigan gaseando. Entonces, ellos está bien que hagan la violencia, pero nosotros no podemos defendernos.
Bueno, vamos con una nota introductoria. El expresidente Zelaya, que está aquí con nosotros, la dirigencia del Partido Libertad y Refundación Libre, juramentó. Él, que es el comandante general del grupo de insurrección, quienes anuncian protestas a partir del 27 de enero del próximo año, como lo ha indicado el propio presidente. Al levantar este canal, vamos. Sí. Es decir, carne podrida con veneno para una sociedad que adolece de justicia y una distribución equitativa de la riqueza son para un grupo de la oposición el inicio de una inminente guerra con ideas contra el principal flagelo que impide el despegue social y económico de Honduras. ¡Asesinos! Libertad y Refundación, partido político liderado por el expresidente Zelaya, ha juramentado a los comandos de insurrección que, a juicio de sus integrantes, protestarán en las calles de forma pacífica. Estos comandos entrarán en acción, ya en movilización a partir del próximo año, pero con el método no violento. Nosotros, nuestra lucha es pacífica, nada de violencia, no estamos de acuerdo con la violencia. Sin embargo, otro sector más conservador considera que los comandos de insurrección podrían representar un riesgo para la sociedad. Es un concepto peligroso en el sentido de que puede ser mal orientado, mal enfocado y mal dirigido, en el sentido de que la insurrección, como forma violenta de enfrentarse a un Estado constituido, puede tener escaladas que pueden ser incontrolables. La corrupción en Honduras y en el resto del mundo tiene una descripción abrumadora. Es el sinónimo del odio que los delincuentes organizados tienen en contra de las personas, pues sustraen cada centavo presupuestado para ayudar a una sociedad pobre y otra hasta miserable para disfrutar de grandes placeres a costillas de las grandes mayorías. Sus acciones no conocen las cualidades, pues les causan asco. Nacieron malos y seguramente morirán siendo malos. En Tegucigalpa, Carlos Alvarado, VTV Noticias. Esos comandos de insurrección que usted juramentó ayer, hay gente que cree que le hace mucho daño al país, que la economía se paraliza, que le responde igual la persona que nos hacía el interrogante, presidente, en el sentido de que dejara pasar una feliz Navidad. Digamos, mire, gracias mire, aquí ya, ahí es donde le digo, hay otra cosa. Por ejemplo, Cándida Rosa Santos Morejón dice, gracias a Mel tengo mi casa propia. No sé, bendiciones, lo felicito, dice, el mejor presidente que ha tenido Honduras está con usted. Dele saludos. Gracias. Usted es una persona que genera mucha controversia. ¿Por qué realmente hay gente que lo quiere, pero hay gente que... Defendernos, defendernos. ¿Qué es lo que quieren? Que no nos defendamos. Mire, hay dos formas de hablar de un problema. Y yo le pregunto a ustedes, para que usted le pase la pregunta a la gente. Usted siempre le acostumbra a estarle preguntando a uno y sí, uno es el que debe de preguntarle a usted siempre, sí, porque uno es el anterior, pero usted siempre maneja, le fascina sí, eso, controlar. No, es que de repente tengo una... complejo de periodista. No, vocación. Vocación. Me perdí, hubiera sido un buen periodista. Pero, mira, le fue mejor aquí, y de periodista es... Bueno, no le hubiera ido tan bien. No muy bien, porque exilios no solo que te vaya bien o golpes de Estado, hay gente que represión y muerte. No, pero usted sí es una figura, es decir, es una figura, y no solo nacional, sino que internacional. A veces, probablemente por la misma forma en cómo lo sacaron, que le dieron el golpe, o su misma conducta, no por su misma forma de ser. ¿Y por qué me sacarían? ¿Ah? Bueno, usted lo ha de saber más. No estaba con en la cuarta urna. Como dice que usted es el que recibe las preguntas. Mire, yendo un poco a lo que usted me planteaba, Jorge. Primero, es un placer estar aquí contigo. No, gracias, muchas gracias. Igualmente, presidente. Yo te conozco hace muchos años y reconozco también que ha sido en ascenso. Este ya es una cadena muy buena, la que tiene VTV. Y para mí una satisfacción que me invites a estos programas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. No es fácil venir a programas de televisión desde muy temprano, pero es un placer. Mira, lástima que este programa es tan corto, porque en 40 minutos hay que hacer cápsulas, pues no puedes hacer apreciaciones y todo lo demás, ni reflexiones, mucho menos.
La gente quiere que Libre sea un partido tradicional, o sea, que esté asociado con la oligarquía, asociado con Estados Unidos, asociado con las transnacionales, que no proteste. Si protesta, entonces es malo, y si no protesta, entonces es que es parte del statu quo. Libre es un partido revolucionario porque surge del pueblo, surge de las manifestaciones del pueblo contra el golpe de Estado, de las manifestaciones del pueblo en la calle, y se organiza precisamente de la protesta, de la demanda del pueblo frente a la represión. Entonces, no podemos dejar de ser nosotros mismos. El día que se asuma el poder, un día se va a asumir el poder. A través de Libre. A través del Partido Libertad y Refundación, que es un partido de izquierda, un partido que hace planteamientos prácticos, revolucionarios, y que tiene en sí, bajo su responsabilidad, conducir la verdadera oposición en Honduras. Entonces aceptaríamos reclamos como que si estamos en el poder, pero es absurdo, es ridículo que diga, Libre no se defienda. ¿Por qué salen a las calles? ¿Por qué están paralizando eso le iba a decir, las arterias del país? Porque es un derecho a la protesta. Y nosotros lo hacemos como reacción, o sea, no andamos de turismo. Los muertos están del lado nuestro. Los presos políticos ahora son del lado nuestro. Usted ha escuchado que hay personas que están siendo sacrificadas, como la gente que está en este momento prisionera por protestar. Hay 2 presos que son símbolos, igual que otros, porque hay más de 165 personas procesadas por protestar, pero hay 5 presos ahorita, de los cuales Edwin y Raúl, que están en la tolva aquí en el Paraíso, bajo tortura. Entonces ustedes quieren que nos mantengamos callados y que no protestemos. Además dice, le hacen daño a la sociedad con protestar. Óigame, si el mayor bien que le podemos hacer a esta sociedad, nosotros, es organizarnos para protestar, para demandar los derechos que ustedes están perdiendo como hondureños. Entonces creo yo que hay que hacer la diferencia entre lo que es propaganda del régimen y voceros del régimen y 50 peceros, como les dicen a los que apoyan al régimen, y lo que es el derecho insurreccional de sublevación, de protesta, de huelga, de paro que no garantiza la Constitución de la República desde que la sociedad se formó. La barbarie es un retroceso. Nosotros somos lo contrario a la barbarie, criticamos a la barbarie, protestamos contra la barbarie. Honduras ha retrocedido. Y si no, hagamos algún ejercicio. ¿Quién tiene la razón? Por ejemplo, en una sociedad, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene la verdad. ¿Y cómo investiga usted la verdad? Lo puede hacer con una encuesta. Hagamos una encuesta ahorita. Abra usted los teléfonos y pregúntele a sus televidentes. ¿Qué opinan? Si Honduras está bien o Honduras está mal. Si Honduras está bien, entonces sí, la protesta no tiene razón. Libre debería de estar en su casa, no debería protestar. Si Honduras está mal, entonces la protesta, porque no hay medicinas en los hospitales, porque el combustible ya pasó de 100 lempiras el galón, a pesar de que el petróleo está barato internacionalmente, por la cantidad de impuestos que le... Presidente, la protesta es válida y estamos, y se lo digo, me incluyo. Sí. Me incluyo de acuerdo totalmente. En lo que la gente y la gran mayoría, es decir, tal vez no la gran mayoría, pero sí un gran sector es... El tipo de protesta. Exacto, y que, por ejemplo, cuando hay saqueos... Debemos los saqueos los hace Juan Orlando con Pandora. No nos engañemos. No me diga que una persona rompió un vidrio porque está en una protesta. Eso es producto de, posiblemente, de infiltrados. O gente que se aprovecha de una protesta, pero ahí quería llevarlo, es decir, porque sinceramente, como estamos todos fregados, es el tipo de protesta. No, lo que quisieran es que anduviéramos con los coritos en protesta, ¿va? No, alabaré. Está bien, nosotros podemos ir con coritos en protesta. Pero la protesta es una protesta pacífica, usted mismo lo dijo, y que si hay una demostración de inconformidad. Pero la Constitución no dice eso. Lo pacífico lo he puesto yo. La Constitución dice que la protesta es violenta porque es insurrección, es sublevación
violenta ante quien te está matando y ante quien te está sacrificando a tus hijos y destruyendo el futuro de la nación. Entonces tenemos el derecho. Lo que pasa es que aquí la cultura es defender al Estado con su represión, defender al sistema capitalista que oprime, que paga bajos salarios a los trabajadores y criminalizar al que protesta. Óigame, los movimientos sociales aquí están aplastados. Usted ve huelgas de sindicatos. ¿Y qué pasará? Es que todo está bien. En las instituciones que los sindicatos no salen. No, es que están aplastados. Los tienen amenazados. Amenazados no solo a muerte, sino amenazados también a despidos, a ultrajes y a todo tipo. Presidente, usted fue, disculpe, el que pidió llamadas. Entonces, aquí no sacamos llamadas, pero como usted mismo fue el que las pidió, tenemos llamadas, ¿verdad? Ya la gente está llamando. Solo, tal vez, en forma breve, por favor, para que nos escuche con atención aquí el expresidente Zelaya. Muy buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Buenos días. Yo quiero decirle al señor Zelaya que por favor se calme, que entretenga a su esposa, a sus hijos, sus nietos y que deje a Honduras tranquilo. Nosotros queremos un país tranquilo. Que lo deje con Juan Orlando, que lo deje con la dictadura. Mire, yo la voy a dejar a usted. Por favor, señor, váyase a Venezuela, compañera, váyase a Cuba, deje a Honduras tranquilo, deje de ser sinvergüenza que nadie lo quiere. Busque a Dios, señor, busque a Dios. ¿Usted cree que Dios le va a permitir o le va a gustar lo que usted está haciéndole a Honduras? Señor, deje a nuestros ancianos como yo vivir en paz. Váyase a entretener a sus nietos, a jugar con sus nietos y sea feliz. Mire, si yo no tengo problema que abraje el teléfono a los call centers nacionalistas, no tengo ningún Alfredo problema. Ventura, saludos, Jorge, un fuerte abrazo a Mel desde el... Pero déjame contestar, porque si no... No, pero perdón, también Sorto, abrí la llamada y no me deja contestar. El mejor presidente que Honduras ha tenido, dice Marvin Sorto, Honduras está en la chingada, por eso me vine para Estados Unidos. Pero sí, responda, presidente. Mire, le quiero contestar a la compatriota que habló ahí. Mire, compañera, le ha de ir bien en este gobierno a usted. A de tener contratada a su familia, a recibir una bolsa solidaria. Y de seguro recibió beneficios del caso Pandora, del saqueo del Seguro Social, está bien con el fraude, está bien que los militares asesinen, que los militares y los policías torturen. Usted está muy bien, entonces la felicito, siga usted bien ahí, pero la mayoría del pueblo hondureño está sufriendo graves consecuencias. Y nuestro deber es defenderlo al pueblo hondureño, aunque a usted no le guste. A mí me parece que si usted está de acuerdo con las cosas así como están, con el precio de los combustibles, con el precio de la energía, con el precio de los alimentos, con la cantidad de impuestos, con la represión, con Pandora, con el saqueo del Seguro Social, si usted está de acuerdo que el Estado sea hoy el principal protagonista del crimen organizado con el tráfico de drogas, entonces usted diga, no proteste, Mel, quédese en su casa. Y le voy a decir, cuando usted dice, váyase para su casa, es que a mí ya me sacaron del país. A mí me sacaron los gringos con los militares. Y me expulsaron de Honduras. Tuve casi 18 meses fuera, casi 2 años estuve en República Dominicana, acuérdese. ¿Y por qué me regresaron los gringos? Hubo presión de los gringos para que se firmara el acuerdo de reconciliación. Sí. Porque ellos son los que administran este país. Los Estados Unidos son los que administran Honduras. Honduras es casi como ni siquiera una provincia, ni siquiera un estado libre asociado como pues Puerto Rico. Fue presidente el mismo día que tomó posesión su paisano, el expresidente Lobo, o sea, que usted salió para Dominicana, ¿se recuerda? Y después regresó, que estuvo en la embajada. Pero es que me sacaron, me dieron un salvoconducto para salir de la embajada después que estuve 4 meses prisionero en la embajada de Brasil, comiendo comida lambida de los perros y babiada de los perros. Y no me refiero a los perros como militares y policías, perros de verdad, perros que los tenían ahí para humillar a todos los pocos que lograron entrar durante 4 meses a la embajada de Brasil. Yo he recibido cárcel, represión, golpes de Estado, exilio, asesinato de la gente que nos rodea a nosotros. Yo le puedo dar lista de 350 personas asesinadas de la resistencia, de la oposición, simplemente por protestar. Mossad, ¿sabe lo que hacía Mossad? Lo único que decía era, el pueblo unido jamás será vencido. Y lo pegaron un tiro en la cabeza.
Óigame, lo asesinaron. Jerónimo, que andaba con una guitarrita al par mío cantando las canciones del Che Guevara, lo asesinaron también, salió en que lo atropellaron en la calle, dice. Maestros, profesores, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos no acaban de asesinar a Berta Cáceres. ¿A usted le parece eso correcto? ¿Le parece que nosotros no protestemos? Porque Honduras está muy bien una élite perniciosa que explota este país, está muy bien las clases medias altas que sirven a esa élite, pero el resto del pueblo está comiendo lodo en este país y no va a seguir así. Y debemos de hacer todo. Usted se debería de unir conmigo en la próxima protesta para pedir paz, para pedir armonía en Honduras, para pedir soluciones a los problemas de Honduras, que se pueden obtener por diferentes medios. Yo no me niego a las soluciones, más bien soy el que planteo soluciones civilizadas en Honduras. Y el derecho a la insurrección es un derecho que nos los da la Constitución de la República. Usted no nos puede negar a nosotros, ni nadie que nos esté viendo en esta televisión nos puede negar ese derecho. Así es que lo siento mucho, señora, pero me parece que usted actúa como una vocera del partido de gobierno que está manipulando, engañando a esta población, explotando a este pueblo hondureño a través de un sistema sumamente represivo, montando una dictadura militar que hoy tiene aplastado a las mayorías del pueblo hondureño, que se van de Honduras, que huyen de Honduras, que salen de Honduras hasta con sus hijos a buscar por lo menos alguna opción que no sea la muerte, que es lo que le recetan aquí. Presidente, estos comandos de insurrección comienzan a operar a partir del 27 porque se cumple un año entonces de la toma de posesión del presidente Hernández. Es que los comandos de insurrección son un equipo que se organiza en cada comunidad, lo deben de organizar los colectivos. Ese es un proceso, estamos trabajando en eso. Al final queremos llegar a tener 10.000 comandos, de entre 5 y 30 personas cada comando. Estaremos hablando de, supóngase que fueran 10, en 10.000 serían 100.000 personas. Si fueran 20, tendríamos 200.000 personas. Si fueran 30, tendríamos 300.000 personas. No hay ejército que pare a 300.000 personas organizadas con capacidad y entrenamiento para defenderse. ¿Cómo aguanta Porque usted, no son para ataque, es para defensa. ¿Cómo aguanta usted cuando lo gasean y que anda al frente de esas protestas? Porque realmente uno, mire, yo... No aguanto. ¿Ah? No aguanto, me muero en una gaseada. No. Mire, pero lo han gaseado y varias veces. Sí, pero lo que tengo que hacer es protestar por un derecho a la vida que tenemos. No, yo sé, pero le digo, ¿cómo? Porque mire, el 1 de mayo, que yo estaba ahí cuando usted llegó al parque, yo realmente salí cuando lanzaron bombas lacrimógenas. No, pero nadie aguanta eso. Eso es una tortura. Sí. ¿Y quién protesta porque no gasea? Mire, la empresa privada, yo le escucho que es una vergüenza en este país, que deberían de ser los gestores del desarrollo de Honduras, porque son los que tienen el capital. Y el Estado les ha brindado oportunidades de que funden empresas, de que tengan derechos, en vez de estar protestando en favor del desarrollo, en favor del pueblo, solo les interesa por sus propios beneficios, sus propios negocios. La empresa privada, cada vez que salimos a protestar, ahí saca sendos comunicados, que quiere paz. Es la paz de los cementerios, la paz de las cárceles, la paz de la represión y de la muerte. Esa es la que nos recomiendan a nosotros. En vez de salir a decir, está bien que busquen soluciones para que haya paz en Honduras, en vez de buscar alternativas, critican al que protesta. Ahora que a ustedes les han clavado tantos impuestos hasta debajo de la lengua, Juan Orlando, ahora es que están interesados en que Juan Orlando salga. Pero la dictadura la ha mantenido aquí la empresa privada. Eso es lo que mantiene la dictadura, igual que la embajada, y con una fuerza militar para imponerla. La protesta está garantizada en Honduras y la protesta la vamos a ejercer, quieran o no quieran, porque es un derecho sagrado del pueblo. No podemos permitir que este país retroceda a las cavernas, a la barbarie como lo ha hecho desde el golpe de Estado hasta la fecha. Nosotros tenemos el derecho de organizarnos, de movilizarnos y además presentar batallas dentro de la defensa de lo que significa
los derechos naturales, el derecho natural a la vida, el derecho natural a la convivencia humana, a la libertad, a la dignidad, a la justicia que merecemos todos los seres humanos en este mundo, para poder establecer sociedades que sean lo que realmente querían nuestros padres que fuéramos: independientes, soberanos, con una república democrática que respetara las diferencias de poderes del Estado, y que Honduras pudiera tener entonces la oportunidad de que los seres humanos tuvieran acceso a los servicios públicos: educación, salud, transporte, vivienda, empleo, trabajo. Esa es la sociedad por la que estamos luchando, una sociedad de esperanza, una sociedad democrática. Ustedes, los que están en contra de nosotros, que son las minorías que están privilegiadas en este país, quieren una sociedad represiva, una sociedad fascista, una sociedad militar que reprima al pueblo. No lo van a conseguir mientras nosotros tengamos fuerza y vida para luchar por Honduras, presidente, y por el pueblo hondureño. Hace algunos minutos tenemos llamadas desde que usted dijo pues, que abriéramos los micrófonos. ¿Quién nos llama? Y con la mayor brevedad posible, por favor, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Sí, muy buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, mire, apoyamos la propuesta del presidente Zelaya. ¿Quién nos llama y de dónde? Somos la juventud que estamos siendo golpeada por este gobierno asesino. 21,000 estudiantes asesinados y nos han encarcelado. ¿Cómo no vamos a estar en contra? Mientras que al hermano de Juan Orlando lo tenían como gran eminencia y era un narcotraficante, y aquí no hicieron nada. ¿Dónde está el caiga quien caiga? Bien, perfecto, muchas gracias. Solo le rogaría que nos den su nombre y de dónde nos llaman, y con muchísimo gusto escuchamos sus opiniones. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Leonardo, desde El Paraíso. Leonardo, desde El Paraíso. Adelante, Leonardo. En primera, es un excelente programa. Es para mí un honor saludar a un exmandatario de la República. Déjeme decirle que yo comparto con usted muchas de sus opiniones, mas sin embargo, este patrón de comandos de insurrección es un patrón utilizado ya en Honduras por varios siglos. El último fue por el general Manuel Galvez, con los comandos de insurrección aquella vez, cuando a él se le derrocó también. Entonces esto no me parece que es la mejor solución. Solo nos puede llevar a una guerra civil, algo peor que en aquellos años. Bueno. Soy una persona joven. Yo era un niño cuando el presidente Zelaya estaba en el poder de la República. Recuerdo que ese día iba a clases y nos dijeron que no saliéramos de nuestra casa, nuestros profesores, y todo eso. Yo vivía en la frontera de Las Manos, vi a su esposa en la frontera de Las Manos del Paraíso. Sí. Déjeme decirle que yo leí sus planes de gobierno, ahora estando un poquito mayor, leí sus planes de gobierno, muchos eran excelentes, y cometió el error de comenzar a endeudar el país. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Leonardo, del sector del Paraíso. Estas opiniones, un joven también decía que muchos estudiantes asesinados. Leonardo, que estos comandos de insurrección no es probablemente lo correcto que se está haciendo en este momento, presidente. Bueno, el joven dio un dato: 21,000 personas jóvenes asesinadas. ¿Pero no le cree que es exagerado el dato en los de 21,000 jóvenes asesinados? Si tomamos que después del golpe de Estado se incrementó el doble el narcotráfico, se incrementó 4 veces la violencia, y Honduras fue declarado la nación más violenta del planeta Tierra. Se incrementó salvajemente la corrupción, el saqueo, se incrementó, imagínense, le cancelaron la cuenta del milenio. Honduras tiene 9 años de estar cancelada la cuenta del milenio, simplemente porque no ha pasado los indicadores de transparencia. No, pero estábamos hablando de los muertos, de los 21 muertos que decía el joven. Sí, por eso a mí me parece que se queda corto en el número de muertos. Se queda corto. 21. Sí, 21. Es que no solo son jóvenes los muertos. Digamos, ¿a usted cuántos colegas periodistas le ha matado? Lleva usted la cuenta. ¿Cuántos periodistas le han matado en 9 años? Bueno, sí, asesinados. Más de 30 periodistas, sí. Bueno, uno de los fundadores de Canal 9. Sí, claro, el ingeniero Aníbal Barro. Fue asesinado, descuartizado. Sí. Y después salió quien lo había asesinado. Entonces, claro que el país vive en una crisis profunda.
una crisis profunda en la cual el pueblo tiene derecho a protestar. Entonces yo le quiero contestar a Leonardo que tiene razón en una cosa. Busquen soluciones, dice. Los comandos insurreccionales no son una solución. Los comandos insurreccionales son una solución para defendernos frente a la opresión, a la muerte, al asesinato y a militares que llegan con armas a dispararnos, a tirarnos bombas lacrimógenas y a golpear a la gente. Los comandos de insurrección es un proceso de defensa. No podemos seguir poniendo la otra mejilla permanentemente o poniendo el lomo para que ellos se ensañen sobre nosotros y ustedes criticando al que protesta y protegiendo al criminal y al asesino que nos sacrifica al pueblo. Eso no lo van a conseguir de parte nuestra. Con respecto a lo de la deuda, mire, compañero, por favor, no le crea la propaganda de algunos medios de comunicación. Esa propaganda es pagada, esa propaganda es interesada. Los hechos hablan más que las palabras. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo ya estuve en el ejercicio de la presidencia, no del poder. El poder siempre lo mantiene la oligarquía, siempre lo mantiene los Estados Unidos. O sea que aún siendo presidente usted no mandaba, pues. Si se une con la oligarquía, entonces manda. Pero si está aumentándole a los trabajadores, aumentándole a los maestros, bajándole a la luz eléctrica, como nosotros en nuestro gobierno nos pagaba luz eléctrica a los pobres, 600.000 familias no pagaban. Y le estábamos bajando a los combustibles, bajando los intereses para el sistema agrícola, apoyando a los campesinos. Entonces usted se vuelve enemigo de quienes son los enemigos del pueblo, que son los que gobiernan Honduras. Le hago esta pregunta porque usted siempre critica a la embajada americana, es decir, es una posición y coincidimos y compartimos. No, yo no critico a la embajada americana, critico el imperialismo y sus prácticas nefastas en los países latinoamericanos, a propósito de donde da golpes de Estado, invasiones, guerras, muertes, asesinatos. ¿Usted tiene visa? Sí. Sí. O sea, no se la quitan ni se la han quitado. Bueno, los Estados Unidos me han dado visa para visitar su país. A mí me invitan de muchas universidades de Estados Unidos y atiendo esas invitaciones. Yo no tengo absolutamente ninguna diferencia con el pueblo norteamericano ni con el Estado norteamericano, que lo considero a lo interno de Estados Unidos un país demócrata a lo interno. Hacia afuera, un imperio nefasto. Hacia afuera, Estados Unidos es lamentable lo que hace con nuestros países. Hay gente que apoyando fraudes, golpes de Estado, represiones, apoyando inclusive actos que dejan mucho que desear en la historia de Latinoamérica, bloqueando países, señalando errores de países y protegiendo crímenes en otros países. No, Estados Unidos en sus prácticas imperiales yo la señalo, la critico y no estoy absolutamente de acuerdo en ello. Soy enemigo de las prácticas imperiales de los norteamericanos, no del pueblo norteamericano, ni del propio gobierno de los Estados Unidos, porque yo veo la batalla que tiene Donald Trump ahora contra los emigrantes, imagínense. ¿Quién apoyará esa batalla de Donald Trump contra los emigrantes? Sí, si la civilización lo que quiere es encontrar puntos de coincidencia, está haciendo un muro, o sea, promoviendo la construcción de un muro entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que somos hermanos? ¿Cómo es que somos parte de América todos? Yo creo que debemos de buscar puntos de coincidencia. Ahora, presidente, hay cosas que uno no entiende. Yo estaba con Leonardo que habló. No, correcto, pero mire, hay cosas que uno no entiende y cuando uno no entiende... solo esta palabra, falso. Si alguien le dio información, falso. Nosotros bajamos la deuda externa. Y le voy a dar un dato. Y usted verifíquelo, y aquí tiene este canal 9 a la orden. No es mío, pero estoy... Sí, pero que usted se los toma todos. Ustedes de aquí pagan lo que quieran, llamen cuando quieran. Mire, le voy a dar un solo dato. Bueno. Un solo dato. Sí. En la administración liberal del ¿Este es poder... café o este, presidente? Este es jengibre. Este es de jengibre, porque sí, vi que traía un... Sí, este es jengibre. ¿Quiere un traguito? No, despuesito. Ah, bueno. Sí, después. Mire, podía ser... No, es que podía ser vodka también. No, por eso le preguntaba. O tequila. O yuscarán. Toma temprano en la mañana, usted, ¿no? O ya entrada en la noche. Café. Café, siempre. Café.
Pero ahorita ando tomando jengibre porque me ha tocado hacer muchas comparecencias y discursos. Entonces le decía, mire, cuando... Solo esto de la deuda. Sí, porque mire, ya nos pasamos bien los 40 minutos, pero como usted siempre se agarra muchísimo más, ¿y cómo lo para uno? Es muy corto, 40 minutos para discutir los problemas de un país. Sí. Ese estilo, mire, yo algún día podré tener un canal, porque dicen que un canal ahí es mío. Les digo, bueno, entonces lo vendo mañana. No es suyo, a propósito, eso no es que se lo venda a usted. No, ¿es suyo o no es suyo? Se lo vendo inmediatamente si fuera mío. Ah, ya, ok. Se lo vendo porque yo lo que ocupo es billetes para trabajar y para luchar. Yo, un canal aquí estoy en el suyo. ¿Usted tiene pisto, presidente? ¿Tiene dinero o no? Ando como 1,000 pesos. No. Dinero así en general. Sí, ando. Fuera de lo que anda ahí. En el banco también tengo algo depositado, pero es público, pues. Nosotros siempre hemos tenido recursos, siempre. El que vino pobre aquí a Tegucigalpa fue Juan Orlando. Nosotros venimos ya con recursos aquí y hemos disminuido más bien nuestro capital. ¿Es cierto que tiene negocios en República Dominicana? Porque hay gente que dice eso, presidente. Sí, fíjese que eso lo han dicho varios periodistas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ninguno me ha podido dar la dirección de los negocios. Dicen que tengo hoteles, le digo, deme la dirección del hotel porque yo necesito ir a unos paseos o invitar a algunos amigos. Nadie me puede dar la dirección de alguno, una sola dirección. Y si me dan una dirección, yo inmediatamente le digo a la Picho, que allá estudió, regresate, Picho, para vender esos negocios porque necesitamos recursos aquí para la resistencia, para los comandos insurreccionales. Entonces nadie me da dirección. ¿Cómo sostiene el Partido Libre? ¿De qué se sustenta? De la deuda política. De la deuda política en campaña. Solamente de eso. Libre no recibe aportaciones mínimas, absolutamente. Y ahora ni de Venezuela, ni de Cuba, mucho menos, porque la situación en esos países está más difícil, ¿no? Es que es prohibido. Es prohibido. De eso nunca se ha recibido apoyo. Más que moral y más que, que actividades en común que hacemos en forma permanente. Presidente, ¿usted quiere la reelección? Es que no me ha dejado contestarle a... Pero es que me le da mucha vuelta a Leonardo. Sí, es para ayudarle un poco, porque mire, dele, lo dejo tranquilito. La comunicación tiene dos conceptos. Uno es el dato y lo otro es la consistencia, la sistematización y la permanente acción, que es la que realmente queda. Nosotros fuimos el gobierno que negoció el mayor tramo de la deuda externa en el país y logramos la mayor condonación de la historia. Desmiéntame algo algún día. Mentiroso. Desmiéntanme. El Banco Interamericano de Desarrollo, por gestiones del presidente Lula da Silva, del presidente Hugo Chávez Frías y del presidente George W. Bush, nos condonó a nosotros, 5 países, pero especialmente Honduras, la deuda que teníamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era la mayor del mundo, 1.200 millones de dólares. La condonó, o sea que de la noche a la mañana, nosotros ya no debíamos 1.200 millones de dólares. Fíjese bien cuántos son 1.200 millones de dólares. Usted no tiene ni idea. No caben ni en todo este edificio, de aquí hasta la Basílica de Suyapa. Nosotros la negociamos. ¿Y a cuánto quedó la deuda? Se lo voy a poner en un número aquí para que... Dele, aquí le presto este lápiz porque ese le mueve mucho y se cae. Aquí también, mira, ¿eh? Ah, bueno, ok. 17% del PIB. A esto bajó la deuda en el 2008 en el gobierno del Poder Ciudadano. Cuando yo estaba en el ejercicio de la presidencia de la República, ahorita está en más de 60% del PIB. Era 17% del Producto Interno Bruto la deuda. ¿Cuánto llegó a reducirse la deuda? Llegó a reducirse a 2.300 millones de dólares. Hoy está en más de 12.000 millones de dólares. La deuda la han cuadriplicado, quintuplicado en los 10 años que se va a cumplir ahora del golpe de Estado.
La deuda, de eso vive el gobierno y vive el golpismo, y con eso viven engañando al pueblo hondureño, con la deuda externa. De eso son incapaces, no han podido administrar este país y viven endeudando al país, endeudando el futuro de sus hijos, endeudando el futuro y el porvenir de esta patria a través de empréstitos internacionales. Son un fracaso como administradores. Nosotros tuvimos la deuda más baja, negociamos la condonación de la deuda más baja, que empezó con Carlos Flores, siguió con Ricardo Maduro y hoy, y su servidor fue el que suscribió las mayores condonaciones y negociaciones de la deuda externa. Así es que eso que me está diciendo, que endeudó el país, ¿de dónde saca eso, compañero? Mire, usted es uno de los que vive engañados por la propaganda. Presidente, si no lo hubieran sacado con el golpe, con eso de la cuarta urna, ¿qué era realmente lo que usted buscaba? Me preguntó de la reelección, me preguntó. Ajá, sí, ok, primero, pero es que es lo que le digo. Bueno, la reelección es una de las violaciones. ¿Está de acuerdo? Violaciones a la Constitución que hizo Juan Orlando Hernández, igual como apoyó el golpe de Estado, ha apoyado fraudes electorales. Pero contésteme para que aprovechemos estos minutos. Es que la reelección es una de las barbaridades jurídicas más grandes que tiene la historia de este país. Ok, pero usted... La Constitución prohíbe la reelección. Sí. Y la reelección solo la puede aprobar el pueblo. Mediante plebiscito, mediante una consulta popular. Consulta popular. Pero usted está dispuesto a entrarle ya en las próximas elecciones. ¿Usted va a ser candidato de Libre? Es que nosotros no promovemos candidaturas presidenciales. Libre no promovemos candidaturas presidenciales. Libre propone una Asamblea Nacional Constituyente para reestructurar el Estado de Derecho, para crear un diálogo entre el capital y el trabajo. Si eso no se diera, por ejemplo... bueno, entonces hablemos de soluciones. A eso me refiero. Que Leonardo, el que habló, sí, habló de soluciones. Hay varias soluciones para resolver los problemas de un país. Y las crisis son oportunidades que se deben de... Cuando ustedes se enfocan solo a hablar de los comandos insurreccionales, se están olvidando de las soluciones que plantea Libre. Libre plantea la formación de una coalición opositora con fuerzas políticas y sociales para enfrentar al partido en el poder, por ejemplo, si ese fuera el caso. Para enfrentar la crisis que vive Honduras, de las cuales el protagonista y el principal actor es el bipartidismo. Porque el bipartidismo fue el que me sacó a mí. El Partido Liberal y su cúpula, no las bases del Partido Liberal, y el Partido Nacional. Esos fueron los que me sacaron asociados. Contrataron a los militares. Y nosotros le pasamos 40 millones de lempiras al general Romeo Vázquez. No, Sí, no, porque él era el jefe del Estado. A las Fuerzas Armadas. Correcto. Al Ministerio de Defensa. Para repartir con esos 40 millones. Bueno, eso, que respondan eso. Los 40 millones de lempiras que se les pasaron para repartir la cuarta urna, ya no se negaron a distribuir la cuarta urna. Entonces, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tomó la decisión de que la repartieran sus ministros. Porque los militares se negaron óigame, los militares son obedientes, no deliberantes. ¿Qué pretendía usted con esa cuarta urna? Porque la gente lo critica, dice, es que el presidente Zelaya lo que quería era seguir, lo que él quería era seguir, si lo hubiéramos dejado... Pero es propaganda barata. No, por eso, pero yo le estoy preguntando a usted. La cuarta urna es el proyecto más importante en el sistema democrático de Honduras en 200 años. Consultarle al pueblo, ¿cómo va a ser un delito consultarle al pueblo? Y el Estado... ¿Y por qué no lo planteó en el momento de la elección general como algún sector le había dicho? Digo, un sector de la sociedad, porque incluso la Fiscalía le dijo que no, el Tribunal le dijo que no, las mismas Fuerzas Armadas les decían que no, pero usted estaba con eso de la cuarta urna, Entonces, ¿por qué no en algún momento decir, estaban 6 meses para que finalizara su gobierno? Oígame, ¿qué hace usted, por ejemplo, si ahorita le manda una nota a la Fiscalía de que usted se calle? Aquí, que yo me calle. Aquí en este canal. Bueno, ¿qué hace? Ahí es donde ya me está preguntando usted. Sí, por eso es para que usted oriente a la población. ¿Qué hace usted? No, yo tendría que decirle, ¿por qué tengo que callarme? Eso es lo que hice yo. Pero ¿qué hizo al siguiente día? Mandó a los militares a sacarlo y lo sacaron para otro país. A usted, con todo y su canal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Un golpe no se justifica jamás, bajo ningún mecanismo. Bajo ninguna circunstancia. Si yo estaba cometiendo un error, me hubieran llevado a juicio.
y me hubieran ya dejado defenderme. Entonces, no existe presunción de inocencia, no existe el derecho a defensa, no existe el debido proceso, no existen las leyes. Esto, lo que hay aquí es un golpe de Estado militar, una barbarie lo que se hizo. El mundo los condenó, el mundo expulsó a Honduras de la Organización de Estados Americanos. Todas las naciones del mundo dijeron que aquí era un golpe de Estado. Sin embargo, aquí, fíjense bien, la oligarquía y un sistema de bipartidismo que está oprimiendo este país y que son los verdugos de Honduras, dicen que aquí no hubo golpe de Estado, que fue una sucesión constitucional. ¿Pero qué fue un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado. Yo honestamente, fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado. Dame la mano. No, es que siempre lo he dicho. Pues lo van a meter al mamo, porque aquí... Lo dije, mire, desde el domingo mismo... ¿Aquí vaya a la Corte? ¿Qué dice la Corte? Sí, una asociación constitucional y todo. Bueno, pero entonces, ¿en qué país vivimos? Por eso fue un golpe de Estado. Y mire, yo recuerdo, yo estaba en Televicentro. ¿Qué pasa cuando...? El mismo lunes en la mañana, aquí hay un golpe de Estado. Entonces, es lógico que generó... De dicha no lo expulsaron. No, pero... No lo expulsaron pero porque... es que esa es una realidad, presidente. Ahora, que si usted justificaba, ahí es donde yo les digo, que se diera una acción de esa naturaleza, ya esos son, como dicen, otros 100 pesos. Pero que fue un golpe, y se lo he dicho al general Romeo Vázquez Velázquez en unas 5 o 6 oportunidades que me ha invitado a desayunar. Se lo he dicho también pública y privadamente, fue un golpe de Estado. Mire, yo hice usted me entrevistó cuando yo fui candidato. Sí, claro. Candidato a la presidencia. Yo hice 2 propuestas a la nación hondureña. Fíjese bien, estábamos hablando del 2005. 2005 gané las elecciones. Yo solo fui una vez candidato a la presidencia. Y gané las elecciones en la primera vez que participé. Había perdido unas elecciones internas dentro de mi partido, pero no había sido candidato a la presidencia. La única vez que fui candidato a la presidencia, gané. Y tuve que superar ya un fraude que estaba montado en el ejercicio del sistema electoral hondureño. Tuve que superarlo. Por eso yo un día dije, yo gané con un fraude que tuve que superar. Le cortaron el que tuve que superar y gané con un fraude, ¿me entiendes? Porque esta es una manipulación la que ha habido en este país. En ese mismo sentido hice 2 propuestas a la nación hondureña. Fíjese bien para contestarle lo de la cuarta urna, porque la gente, si usted no le habla de los antecedentes, la gente no entiende. Hice 2 propuestas. Que en mi gobierno todo iba a ser a través de la transparencia. Y presenté en el Estadio Nacional. El día de la toma de posesión. Cuando tomé posesión, presenté la ley de transparencia para que no hubieran partidas confidenciales, para que todo fuera público, para que no hubieran absolutamente secretos en nada de la organización administrativa del Estado. Y además, otra ley. Ese día la aprobamos. Busque los videos de ese día. En el Estadio Nacional se firmó otra ley. La ley de participación ciudadana para hacerle consultas al pueblo. La firmó Micheletti, la firmó el Congreso, la aprobó el Congreso, sesionó y la aprobó. Y la ley de participación ciudadana es vigente desde el 2006. La usamos hasta el 2009. Porque era el proyecto de la cuarta urna, consultarle al pueblo, poner una cuarta urna. No vinculante era la consulta que estábamos haciendo nosotros, para mandarle eso al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional ordenara la colocación de una cuarta urna. Usaron ese argumento y se pronunció la Fiscalía. La Fiscalía se pronunció y ¿qué debió de hacer la Fiscalía? Ir ante la Corte Suprema de Justicia, citar al presidente si tenía alguna acusación, porque dijeron que hicieron un juicio secreto, dice la Fiscalía. Un juicio secreto para procesar al presidente que nadie sabía, y en eso aparecieron los militares en mi casa a las 5 de la mañana y me sacaron a balazos a Costa Rica. Entonces... ¿Usted conoce quién fue el militar que iba en al mando del pelotón que lo sacó, de la gente que lo sacó? Sí, yo tengo nombres de militares que les he ido identificando ahora que regresé de Dominicana. Y voy a dar los nombres en un escrito que voy a presentar a la Fiscalía, bueno, en los próximos meses o en las próximas semanas. ¿Los militares que llegaron a su casa? Que llegaron a su casa y me trasladaron
a Costa Rica. La Fuerza Aérea, y de la Fuerza Aérea... me secuestraron a Costa Rica. Dicen porque que primero lo llevaron... iba hasta en ropa de cama, pues. A propósito, hay gente que dice que usted no iba así, que usted no iba... Desde que lo llevaron, cuando aparece en la comparecencia en Costa Rica, así lo sacaron de su casa, en pijama. Bueno, ellos saben cómo me sacaron, y lo sabe también todo el pueblo de Costa Rica. Llegaron las cámaras, habieron 140 canales. Dicen que lo dejaron, aterrizaron, y que después solo, bueno, bájese. ¿Usted iba solo con los pilotos, iba solo usted? No, habían 2 pilotos. Sí, no, correcto, pero... Identifiqué a uno de ellos también. Y iban... Lo dejaron a media pista. 3 militares iban adentro del avión con pistolas en la mano y encapuchados. Pero uno se quitó la capucha. Entonces usted lo conoció, obviamente. Claro. ¿Y qué le dijo, o sea, por quitarse la capucha ante el comandante general, que seguía haciendo todavía? No, yo le dije, ¿para dónde me llevan? Me dijo, no tengo ninguna autorización de hablar con usted. Punto. Entonces, lo que le estoy diciendo es que la interrupción... ¿Es cierto que lo dejaron, perdón, es cierto que lo dejaron en la mitad del aeropuerto de San José? En la mitad de la pista, abandonado como cualquier delincuente común de cualquier lugar del mundo, sin ninguna consideración, el presidente de los hondureños electo democráticamente. Ese es un acto de barbarie, es un acto de retroceso, y Honduras no ha salido de ese abismo, porque el golpismo que me sacó, esos son los ejecutores, esos son los gatilleros, los militares. El golpismo que me sacó, primero, está en esferas conservadoras de Washington, del Comando Sur, de la Central de Inteligencia Americana, de la propia Embajada de Honduras, de la oligarquía hondureña, asociada con diplomáticos, empresarios, militares y 2 poderes del Estado. El poder judicial, que es lo más corrupto que ha habido en la historia en ese momento, y hoy también se han develado pues otros factores que incidieron en la conspiración para romper el orden constitucional en Honduras, montar una dictadura que les defienda sus negocios y sus ganancias de las grandes transnacionales y oprimir a este pueblo. Esa dictadura que hoy gobierna tiene su origen en el golpe de Estado. Ponerle impuestos al pueblo, aplastar a la oposición, militarizar la sociedad, saquear el Estado para sostenerse, endeudar al país como lo está endeudando hoy, con el único fin de preservar el negocio de las transnacionales, que yo lo había vulnerado cuando les traje petróleo barato con Chávez, cuando les traje el sistema financiero del ALBA. Entonces se molestaron los banqueros, se molestaron los que manipulan este país con el petróleo, con los combustibles, cuando le bajé a la energía eléctrica. Entonces, como les toqué intereses, entonces planificaron sacarme para establecer hoy una dictadura oprobiosa que tiene aplastado a este país, y que, como el mismo Departamento de Estado lo ha dicho, se duplicó. Mire, cuando los militares tomaron el poder del país, se duplicó la cantidad de droga que pasó por Honduras. Convirtieron a Honduras en un paraíso de la droga. Estados Unidos a los 3 años pidió la ley de extradición. A mí nunca me pidió ley de extradición en los Estados Unidos. A mí nunca me pidió absolutamente a ninguna persona a los Estados Unidos. Nunca me planteó que había que cambiar las leyes del país. Estos cambiaron todas las leyes con orden del Departamento de Estado. Montaron una dictadura con orden del Departamento de Estado. Militarizaron el país, cambiaron todas las leyes en favor de una élite y de una oligarquía que hoy oprime el pueblo. Entonces no solo se trata del saqueo, se trata de la instalación de un sistema oprobioso en contra de los derechos naturales del pueblo, a la libertad, a la dignidad y a la justicia, que en Honduras no existen. Presidente, ¿su equipo de inteligencia no se enteró o no le había dicho a usted que le iban a dar ese golpe de Estado? Bueno, es que era público que estaban planificando un golpe. Claro, pero... no se ocupaba mucha inteligencia para eso. Sí, no, era eso, público. Pero una cosa es lo público que se dice y a veces lo privado. Sí. Entonces, en lo privado, ¿usted estaba consciente que ese momento podía llegar y que eso podía ocurrir? Mire, esas lecciones las aprendió bien Juan Orlando. Eso que usted me está preguntando, lo aprendió bien Juan Orlando. ¿El qué aprendió bien? Eso que le voy a decir. El servicio de inteligencia del Estado lo manejan los militares. Entonces los militares,
usted me dice que los militares me iban a ir a decir a mí, mire, Mel, fíjese que le vamos a dar un golpe de Estado. Ridículo. ¿Eh? Bueno, pero no te confianza, el jefe del Estado, si el jefe del Estado Mayor Conjunto no lo era, siempre tienen un comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El equipo de inteligencia que maneja la presidencia de la República es de los militares. Ahí tengo yo todos los memorandos que mandaban todos los días. Bla, bla. Me iban a decir, mire, estamos planeando un golpe para quitarlo. Óigame, sí que esta es una mafia la que gobierna este país, por eso es que el país está en estas condiciones y por eso es que planteamos nosotros un sistema democrático, una Asamblea Nacional Constituyente, una consulta pacífica para el pueblo y se niega la oligarquía con el bipartidismo a que en este país haya democracia. Y vamos a luchar y vamos a defenderlo con todo lo que tenemos ahora, hasta con comandos insurreccionales, porque el derecho a la defensa es un derecho sagrado frente a la opresión. Entonces la pregunta suya va orientada. Que si la inteligencia no le había informado a usted de la posibilidad de que le dieran un golpe de Estado. No, dije que ese era público. Sí. O sea, ¿usted va a volver a ser presidente de nuestro país en algún momento? Yo ya soy el presidente, me faltan 7 meses para terminar. Bueno, pues el pueblo me eligió por 4 años, sí, y no los he terminado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Soy presidente y tengo la banda original. Estos dos que han seguido son productos del golpe de Estado. Honduras vive un estado de facto. Honduras no vive un estado de derecho. Por eso no hay inversión, por eso se ha caído la economía, por eso la empresa privada está aplastada también con la cantidad de impuestos que les ha puesto Juan Orlando. Y yo le decía que Juan Orlando aprendió la lección. ¿Qué hizo Juan Orlando? Juan Orlando no confía en las Fuerzas Armadas. Les montó una policía militar paralela y tiene servicios paralelos de investigación a las Fuerzas Armadas. Juan Orlando no confía ni en la policía, más bien metió un sistema de depuración para seleccionar quiénes son sus amigos y a quiénes sacarlos. Es un dictador. Al mismo tiempo, puso su propia Corte de Justicia, porque la Corte atentó contra mí. Él puso su propia Corte y su propio fiscal general del Estado. ¿Me entiende? Algo que yo respeté mucho, la independencia de poderes del Estado. La Corte, en mi vida he hablado yo a una Corte de Justicia para arreglar absolutamente nada. Ni cuando fui diputado, ni cuando fui ministro, ni cuando fui candidato, ni cuando fui presidente, jamás. Pregúntele a Vilma Morales, pues, si alguna vez que ella... No, pero no era con Jorge Rivera Vilés usted. O sea, no, Vilma Morales estuvo 3 años conmigo. Ok, correcto. Y entonces llegó Jorge Rivera, correcto. No, era fiscal Luis Alberto Ruiz. No, Leonida Rosa Bautista. No, bueno, por eso. Pero después... Yo le refresco la memoria. En mi gobierno, el sistema judicial pero lo manejaba... el presidente del Congreso era Roberto Micheletti, que usted fue el que... Sí. Que lo puso prácticamente. En mi gobierno, el sistema judicial, los operadores de justicia, lo manejaba el Partido Nacional. Yo no tenía problema con eso. Que hubiera equilibrio de poderes, de eso se trata la democracia. Hoy hay un solo partido que está unido con... Hay 2 partidos unidos. Partido Liberal, Partido Nacional. Ese es un solo partido, en sus cúpulas, es un solo partido. Esos 2 partidos políticos que dieron el golpe de Estado y que están asociados hasta la fecha, manipulan ahora absolutamente todo. Corte, Fiscalía del Estado, Tribunal de Cuentas, absolutamente todo. Y los militares, que son yes men, cuando el Departamento de Estado y el Comando Sur les da las órdenes, porque esos no obedecen al presidente de la República, obedecen a quienes les entrenan, a quienes los han adoctrinado y a quienes les dan las órdenes y de una u otra manera también financian sus planes aquí, que es los propios Estados Unidos. Presidente, ¿cómo es su relación ahora con el ex jefe de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez Velázquez? Yo no tengo enemigos. El presidente del Congreso. Yo no tengo enemigos personales. Tengo enemigos políticos acérrimos, como Juan Orlando Hernández. Ese es un político enemigo acérrimo, depredador de este país, déspota, que tiene oprimido a este país sin ser presidente, ejerce la presidencia de la República, que me tiene embargada la casa, que me tiene procesos por todos lados y que persigue absolutamente a toda la gente que nos rodea. Yo el otro día publiqué, hay más de 140 juicios en contra de la gente que nos rodea a nosotros, del Poder Ciudadano.
ese es mi enemigo político, no enemigo personal. Enemigos personales no tengo en Honduras a nadie ni en ningún lugar del mundo. Y nunca lo voy a tener porque yo no soy una persona de conflicto. Sí defiendo derechos. Y por la defensa de los derechos estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Presidente Zelaya, hay gente que cree sí, que esas discusiones, a veces, si lo que ha planteado usted ahorita solo es públicamente, pero que usted se reúne con el presidente Juan Orlando, que arreglen algunos asuntos de tipo político, ¿eso es descabellado desde todo punto de vista? No tiene ningún sentido, es propaganda pero no barata. sé si lo he escuchado. No, correcto, pero eso es un ataque. No tiene, si pudiéramos hacer un arreglo, yo le propondría 4 arreglos ya, inmediatamente. Y páseselo usted aquí por BTV a Juan Orlando. Hay formas de arreglar un país en conflicto. Hay formas de arreglar un país en crisis. Hay formas de arreglar una sociedad que está confrontada consigo mismo. Primero, definiendo los valores esenciales de la sociedad. No los valores esenciales de uno de los grupos, ni los valores del Libre, ni los valores del Partido Nacional. No, los valores esenciales de la sociedad. Y de eso entonces se encarga el diseño de un procedimiento. Yo le voy a plantear 4 o 5 procedimientos para resolver una crisis. Pero no me diga que paren los comandos insurreccionales. Los comandos son para defendernos. Y los estamos organizando en todo el país porque no pueden seguirnos matando. No pueden seguirnos oprimiendo y no pueden seguirnos despreciando en una forma tan irresponsable como han hecho con la oposición en los últimos años desde el golpe hasta la fecha. Primero, es el diálogo. Si usted y yo tenemos una diferencia, Jorge, entonces platiquemos, hablemos. Pero si usted no cree en mí y yo no creo en usted y yo creo que usted es un farsante y usted cree que yo soy un cínico, entonces ¿para qué vamos a hablar? Entonces, cuando el diálogo no se puede establecer entre 2 personas porque no hay absolutamente ninguna confianza, porque ha habido engaño, ha habido crimen, hay asesinatos, hay muertes, hay presos políticos, entonces yo propuse, y Libre propuso, un mediador internacional. Que él tomara las decisiones con poder vinculante. No aceptaron. Fíjese bien lo que yo he propuesto, porque dice, Mel promueve las acciones insurreccionales. No, yo propuse un diálogo con negociador vinculante. Si no se puede, entonces hay otra solución. Vámonos a las urnas. Nos hemos ido 2 veces a las urnas. Hemos aceptado irnos bajo represión, bajo fraude, con el control absoluto de una sola parte de la competencia en manos de ellos, y hemos aceptado. Fuimos a elecciones en el 2013. Hicieron fraude en 3.000 actas. No quiso abrirlas el tribunal y no quiso abrirlas la corte. Estamos hablando de las urnas, es otra solución. Fuimos a elecciones en el 2017 con otra alianza. Ahí el fraude no lo hicieron en las urnas porque ahí perdieron, ni en las actas porque ahí perdieron. Lo hicieron en las computadoras y aparecieron 5.000 actas de la señora Fulton que vino a avalarlas. Actas rurales, dice. O sea, que se creó el espejismo de que hay una Honduras aparte que no vota el día de las elecciones, y las 71% de las actas que nos mandaron en la noche de las elecciones, donde David Matamoros Baxon dijo que había ganado el candidato de la alianza de la oposición, El Salvador Narrala, y que había ganado la oposición, que las tendencias eran favorables a la oposición, que no pudo negarlo. Esas actas ya determinaban una tendencia que era irreversible, como lo dijo el magistrado Ramiro Lobo. Entonces, le estoy hablando de la segunda solución, urnas. ¿Habrá posibilidades de ir a elecciones sin reformas electorales? No, las posibilidades existen, pero que, es decir... ¿habría otro fraude? A eso, sí, así. Entonces, sin reformas electorales, las urnas son una burla nuevamente. Hemos ido 2 veces, hemos ganado 2 veces las elecciones y 2 veces se las han robado las elecciones. Ok, pero entonces, si no hay, presidente, reformas electorales... Estamos en soluciones, ¿no? Sí, claro, no correcto, pero planteó primero usted acuerdos, que no se puede y que... Diálogos. Sí, los diálogos con un representante internacional. Ok, no se puede. Urnas. No aceptan ellos, nosotros lo hemos planteado. Urnas. Si no se hacen esas reformas, estos primeros días del mes de enero... No, es que esas son las reformas constitucionales. Sí, no, pero tienen que ser ratificadas. Igual sí, pero hay reformas también ordinarias. Ordinarias, sí, pero no les va a alcanzar, por ejemplo, una segunda vuelta.
lo de las mesas electorales. Necesitan reforma constitucional. Pero que quede claro que sin reformas caminamos a otro fraude. Claro. Ahora, ¿a dónde apela usted cuando hay un fraude? Aunque hayan reformas, ¿a dónde apela? Bueno, que se va a la Corte, obviamente. La Corte la manejan ellos. Sí. ¿A dónde apela? Bueno, primero tribunal. Entonces está montado el otro fraude. Electoral, después claro. Sí, está montado el otro fraude. Entonces, ¿por qué arma comandos insurreccionales libres? Precisamente, tienen montado el otro fraude ya, para el 2021. Entonces, nosotros ocupamos reformas y ocupamos que el sistema de justicia tenga reformas para que podamos tener el derecho del amparo manejado transparentemente, no políticamente. Estamos hablando de soluciones, porque usted me dice cuáles son las soluciones. Tercero, la Constitución prevé que no hayan soluciones pacíficas. No, sí lo prevé, presidente, sí lo prevé. Bueno. Si lo prevé la Constitución de la República, es una tercera solución. No pueden ser violentas. Yo estoy de acuerdo con usted en el aspecto... No, espérese, no diga eso. La Constitución, ¿usted cree en la Constitución o no? Claro que sí. ¿Y entonces por qué niega la Constitución? No, es que no la estoy negando. La Constitución dice que cuando el Estado es usurpador, cuando le han violentado a usted sus derechos, el pueblo tiene derecho a la sublevación y nosotros tenemos derecho a sublevarnos frente a un Estado opresor. Ese es un derecho que tenemos y es constitucional. ¿Sabe cuál es el problema? Pero espérese, no, es que usted permite que la violencia la usen ellos, pero nosotros no. No, pero es que violencia no se puede responder con violencia. A eso es donde quería llegar. Entonces que lo maten a usted. No. Mire, si alguien viene a matarlo y el derecho a la defensa. Si el presidente actual. Y el derecho a la defensa. No, si alguien viene aquí con una pistola a matar, lo que va a hacer usted. Pero esos son extremos. ¿Cómo? Si le están matando en las calles de la gente que protesta. Si tenemos presos políticos, si tenemos más de 60 personas asesinadas en el estado de sitio después del fraude electoral y después del golpe de Estado. ¿Cómo que no nos están matando? Si el presidente actual. Si aquí viene alguien a matarlo a usted, Jorge, usted tiene derecho a defenderse. No, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué el pueblo no se va a defender? Es que quien está sufriendo, ahí es donde quiero llegar. Mire, si el presidente actual... Es la tercera solución. La tercera solución es que es peligroso. Si ellos usan la violencia, tenemos derecho a defendernos. Esa es la tercera solución. Sí, pero violencia, y esa ya está caminando. Violencia, como dicen, pero no se debe... que ellos nos maten, sí, pero no quieren que nos defendamos. Qué ridículo eso. Yo eso no se lo acepto a la mediática hondureña. Ay, que la violencia produce violencia. Sí, que nos maten todos los días, que nos exterminen, que nos esclavicen, que nos hagan una colonia norteamericana y que se empobrezca todo el mundo y que se mueran los pobres y que los pobres sean emigrados para otros países. Eso sí, eso no es violencia. El golpe de Estado no es violencia, el fraude no es violencia, el saqueo a las instituciones del Estado no es violencia. Óigame, no me trate como que si yo fuera un muchachito que vengo naciendo.Nosotros hemos sufrido la violencia y tenemos derecho a defendernos, porque si no nos defendemos, entonces nuestros hijos van a seguir sufriendo lo que está sufriendo esa generación. Esa es la tercera solución. Ok, la cuarta, correcto. Bueno, no, está bien, dele. Ahora, vamos a la cuarta urna, a la cuarta solución. Sí. Porque habló ahí de la Constitución, obviamente habló de las urnas. Hay una solución también para los problemas de Honduras, es una solución legal. A mí lo legal me parece ridículo hablarlo en Honduras, absurdo. Que va a tomar una acción el Congreso en contra de Juan Orlando que ocupa 96 votos. Me parece un sueño de fantasía. Yo mire que ahí alguien escribió que el Congreso dice arme un gobierno de transición. Es una fantasía, pues. Si el Congreso está siendo manejado especialmente por las mayorías que ellos manejan. Nosotros hemos presentado todo tipo de recursos en el Congreso con 30 diputados, pero son 128 y ocupamos 96 votos para un juicio político. Estoy hablando de las soluciones legales. Fíjate cuántas soluciones le estoy planteando. Claro. Usted escoja la que a usted le parezca. Nosotros escogimos los comandos insurreccionales para defendernos, pero siempre mantenemos nuestras posiciones. Lo legal es que el Congreso llame a una Asamblea Nacional Constituyente, originaria, que pueda asumir el poder del país para traer el Estado de Derecho, para traer democracia y que venga la inversión y que venga el empleo y que este país vuelva a la paz. Estamos hablando de lo legal. ¿Usted cree que el Congreso va a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? No la va a llamar. Ridículo, jamás.
No tienen ni la menor intención de hacerlo, ni siquiera una consulta para ver si el pueblo quiere una constituyente, porque no respetan a la soberanía popular. Ellos creen que ellos son los soberanos. Ellos creen que el presidente es el soberano. Si el presidente es un empleado del pueblo, y cuando el presidente se vuelve opresor, el pueblo tiene derecho a sacarlo con todos los mecanismos que tiene. Así lo dice la Constitución de la República. Entonces vamos con otra solución legal. ¿Usted cree que la Fiscalía del Estado le va a meter un proceso a Juan Orlando para destituirlo? Mire, compañero, permítame reírme de ustedes. La Fiscalía no va a proceder contra Juan Orlando, puede proceder contra cualquiera. Y puede proceder inclusive hasta contra los golpistas, que nunca ha querido. Contra los golpistas podía proceder, al que dio el golpe de Estado, lo podían arrimar a la Fiscalía. Pero contra Juan Orlando no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahora vámonos siempre a la solución legal. Si no hay juicio político, si la Fiscalía no procede, entonces va a proceder la Corte, va a proceder algún juez. Bueno, habría algún juez, hay jueces valientes, hay jueces honestos en Honduras, bueno, pero como y magistrados honestos. Van a proceder, ustedes están a cargo de hacer que se respete la ley. ¿Cuándo van a proceder para que se respete el Estado de Derecho? Si ustedes más bien falsificaron la Constitución para que hubiera una reelección ilegal, si les destituyeron los magistrados de la Corte de lo Constitucional, de la Sala Constitucional, los destituyeron y la Corte no hizo nada. Si me sacaron a mí a balazo las Fuerzas Armadas y después de 8 días salieron diciendo que ellos lo habían autorizado, y como autorizaron sin un juicio, y es que ustedes son dioses, y es que ustedes tienen la autoridad delegada al capricho de ustedes. Como autorizaron a las Fuerzas Armadas ustedes sin tener un debido proceso y la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Esa es la farsa en que vivimos aquí. Entonces, la cuarta solución legal para sacar al dictador es absurda. No existe en Honduras, no creo en ella, a menos de que me demuestren lo contrario. Vaya, jueces, magistrados, fiscales, actúen. Fiscal contra la corrupción, fiscal fiscal para defensa de la Constitución de la República, fiscal en defensa de la transparencia en este país. Actúe. Entonces, para mí, si usted me dice que hay soluciones legales, simplemente permítame reírme si me dice que hay soluciones legales. Ya le dije, hay soluciones del diálogo, no lo quieren. Bueno, un diálogo falso que fueron a platicar ahí entre ellos solo para legitimar a Juan Orlando. Un año entero legitimándolo, ¿eh? Y después, ¿saben qué concluyó el diálogo? Que el fraude lo hizo libre, dice que se robó 3.000 actas. Imagínense el ridículo que fueron a hacer ese diálogo. Solo por orden de Estados Unidos y de la oligarquía mantuvieron ese diálogo un año. Vámonos a la otra solución que le planteé. La Constitución dice que cuando la violencia se usa en contra del pueblo, el pueblo tiene derecho a defenderse. Porque la usa el Estado en contra del pueblo. El Estado es el producto de un acuerdo, de un pacto social entre el pueblo, entre el capital, el trabajo, entre los campesinos, entre los obreros, entre los diferentes círculos de la sociedad, entre los círculos religiosos, ideológicos, raciales, todo lo que tenga que ver con la sociedad. Escogen un pacto social y forman un Estado para que respete sus derechos, no para que los oprima. Este Estado es ilegítimo y este Estado ya no puede seguir siendo un instrumento de las élites para explotar este país, y hay que cambiarlo. El Estado hay que reformarlo. Ocupamos un Estado democrático, no un Estado fascista, ni un Estado oligárquico. De eso se trata las posiciones de lucha y de protesta de Libre, que las vamos a continuar, y aprovecho para convocar para el 27 de enero, a un año del fraude electoral, vamos a tener movilizaciones en diferentes partes del país con el fin de decirles que no nos olvidamos de quiénes son ustedes, de no nos olvidamos que el Estado se ha convertido en un enemigo del pueblo y que los que están dirigiendo el Estado hoy, por tanto, se presentan como enemigos del pueblo hondureño. Nosotros queremos transparencia, queremos paz, queremos democracia, queremos justicia, queremos ejercer el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de movilización. Queremos que en Honduras se establezca
un sistema en que todos nos respetemos, en que las reglas estén claras para poder convivir, que haya empleo, que se genere riqueza y poder asistir entonces la educación, la salud, que hoy está siendo restringida en los hospitales, que no hay ni medicina, que no hay ni pupitres, ni escuelas, ni maestros en miles y miles de escuelas hondureños, que hay miles de niños en las calles, que hay jóvenes que no tienen formas de estudiar en este país, que están emigrando para otros países para vergüenza nuestra. Esa es la sociedad que queremos y esa es la sociedad que estamos rechazando porque hoy se ha convertido en enemiga del pueblo hondureño. Por tanto, debemos de organizarlo. El 27 de enero, el próximo año. De enero, sí. En los próximos días vamos a movilizaciones para hacer demostraciones que no nos vamos a dejar, que vamos a defendernos con todo lo que tenemos y no nos importa arriesgar absolutamente toda nuestra integridad física con tal que un día, más temprano que tarde, podamos tener en este país paz, acuerdos políticos, acuerdos de integración de la sociedad, pactos sociales, respeto a los derechos naturales de los seres humanos, para que haya entonces generación de empleo, para que haya inversión. Sin esas condiciones, Honduras sigue hundida en el abismo. Vuelvo a consultarle. Sí. José Manuel Zelaya Rosales quiere volver a ser presidente del país. Es que esa es una pregunta que lleva una doble intención. No, porque es directa, presidente. Lleva una doble intención. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hay muchísima gente que lo, no sé, pero lo adora. Mire, bueno, déjeme decirle. Mel, que viene Mel, que vuelve Mel, y que Mel. Y, o sea, es realmente así me estaban diciendo ahorita que entré yo, me dijo, urge Jorge Zelaya. No, cuando entré aquí. No, urge Mel. Urge Jorge. No, urge Mel. Presidente, es que la gente... Usted aspiró a política, usted. No, sí, pero no estamos hablando de mi casa, estamos hablando del suyo. ¿Va a volver a ser presidente de este país José Manuel Zelaya Rosales? Déjeme decirle qué pienso yo sobre la presidencia. No, es que mire, ya estamos terminando. El presidente Zelaya quiere volver a ser presidente del país. Es que yo me considero presidente, no es que quiero volver, ya soy. Sí, pero me faltan 7 meses. No lo está ejerciendo, a eso me refiero. Yo sé pero que le faltaron los 7 meses. Entonces vamos a respetar la democracia y la soberanía popular. Ok, entonces va a buscar a que le restituyan en su cargo en algún momento, como dicen. No, la restitución de mis derechos es un derecho sagrado que nunca voy a renunciar a él. Es la restitución de los derechos del pueblo que me eligió a mí. Porque el pueblo me mandó a gobernar 4 años. Usted dice que tiene la banda todavía. ¿Usted la tiene en su casa? La original, no se la he prestado. Bueno, se la iba a poner a Xiomara y le robaron las elecciones. Después se le iba a poner a Salvador y le robaron las elecciones. Usted póngala usted mismo otra vez. Sí, entonces, no sé. Vuelvo a ponérsela. Ya la tengo puesta. El asunto es que yo quiero darle una expresión, como dice, para terminar el programa. Un presidente de la República ahorita no puede resolver los problemas de Honduras. Aunque sea electo, no los puede resolver. ¿Por qué? Porque está montada una dictadura que la sostiene el capital y los Estados Unidos con las fuerzas militares. Esta dictadura tiene 3 elementos de fuerza que la sostienen. Primero, la embajada americana, que maneja el Fondo Monetario Internacional, que maneja los bancos internacionales, que maneja la opinión pública internacional, que maneja las principales agencias que viven aquí en este país, como la DEA, como la CIA, como otras organizaciones de la Asociación Internacional para el Desarrollo, que financia ONGs aquí, que tiene toda una organización montada en Honduras. Es la embajada. Esa apoya la dictadura que está funcionando. Ellos son los que hacen la mayor parte de las leyes, que las mandan al Congreso Nacional para que las aprueben desde el golpe hasta la fecha. Y además viene el segundo elemento. Nosotros no podemos derrocar a los Estados Unidos, ni lo pretendemos, pues, y menos sus prácticas imperiales. Y esas las criticamos y las señalamos. La oligarquía hondureña. La oligarquía se ha beneficiado después del golpe tremendamente. Les afectó Juan Orlando cuando les pone impuestos, pero tiene un grupo privilegiado ahí que hacen y deshacen de este país. Esa oligarquía hondureña ahí está. Algunos son extranjeros, otros son hondureños, pero
tienen una fuerza muy grande, manejan medios, manejan bancos, manejan el dinero, manejan el comercio, manejan el derecho a la propiedad, manejan la inversión, manejan el comercio, manejan la industria, manejan las exportaciones, manejan el 90% del sector económico del país, la empresa privada. Esos están apoyando a Juan Orlando Hernández. Presidente, ya solo tenemos un minuto porque mire usted... Y con esto termino. Ajá. Y los militares. Los militares que obedecen al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al Comando Sur. Esos tres factores son los que defienden. Y hay unos políticos que se prestan a hacerle caso a la embajada, a los militares y a la oligarquía. Presidente. Nosotros estamos denunciando esa situación y para vencer esta dictadura tenemos que irnos frente al ejercicio militar que está oprimiendo al pueblo, frente a la intromisión de la embajada en Estados Unidos y frente a la explotación que somete la oligarquía con un sistema cruel que está oprimiendo al pueblo hondureño. Entonces la dictadura la forman ellos. Juan Orlando solo es la cara de la dictadura. Presidente, un minuto, mire, agradecerle sinceramente, primero lo que haya aceptado la invitación. Bueno. ¿Cómo quiere que la gente lo recuerde el día que, bueno, cuando nacemos sabemos que nos vamos a morir un día, solo Dios sabe cuándo, pero cuando ese día le llegue al presidente Zelaya, ¿cómo quisiera que la gente lo recordara? Una vez le pregunté a mi papá yo eso. Le digo, padre, ¿qué quiere que yo haga cuando usted muera? ¿Y sabe lo que me contestó? Mira, hijo, me dijo, como no me voy a dar cuenta, hacer lo que querrás. Gracias, presidente. Bueno, pues. No, ha sido un altísimo honor que nos haya acompañado. Ahora siempre es grato conversar con usted. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. A ti. Gracias, presidente. Presidente Zelaya, que nos ha acompañado aquí en el estudio. Igualmente, muchas gracias. Una breve pausa y ya regresamos en la parte final del noticiero. Muy bien.